gráficas, nosotros en el tema de los egresos de mercados. Por ejemplo, los productos alimenticios para personas. Tenemos que en el 2013 la administración de Higuera, ejerció 1.404.886 pesos con 51 centavos en el tema de alimentos para personas. Mientras nosotros en el 2014 esta administración ejerció 3.250.523 pesos con 74 centavos en el rubro de alimentos. En el 2015 3.556.743.92 y tenemos hasta septiembre gastado en este rubro 2.857.255 pesos con 80 centavos. Es decir, tenemos un acumulado de los 2 años hasta el 30 de septiembre de 9.664.523 pesos con 46 centavos en el rubro de alimentos, alimenticio y para personal. ¿Qué significa? Significa que teníamos un presupuesto para este rubro en el 2016 de 2.830.677 pesos con 12 centavos, pero se modificó este presupuesto a 3.241.847.49, lo que significa un aumento de 411.170 pesos con 37 centavos. Aquí en el tema de arrendamiento de equipo de transporte, aquí en el rubro, en ese año, en el 2013, Alejandro Higuera no arrendó ningún equipo de transporte, aparecen ceros, pero tenemos nosotros gastado en el 2014 en este rubro 13.764.416 pesos con 17 centavos. En el 2015 tenemos en este rubro gastado 53.266.761.96 y tenemos hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre, 39.908.821.47 pesos. Es decir, hasta ahorita en este rubro, hasta lo que va de la administración, se han gastado 106.939.999.60. Tenemos un rubro, voy a dejar hasta el último, pero te paso al rubro de servicios de cobranza, que viene siendo el tema de Cofile Marismeño. Alejandro Higuera aparece en cero, 2014 aparece en cero con nosotros porque no existían. 2015 ya se le pagaron 2.580.931.88 y hasta septiembre, hasta el septiembre 30 se le han pagado 5.849.831.70 centavos, lo que significa que a este despacho, por cobrarle a la gente, se le han pagado 8.430.763 pesos con 58 centavos. También tenemos que medios de comunicación. En el 2013 Alejandro Higuera gastó 8.898.046 pesos con 19 centavos. Tenemos nosotros que en el 2014 se ejercieron en difusión social 12.369.973 pesos con 27 centavos. Mientras en el 2015 se gastaron 15.717.280 pesos con 33 centavos en medios. Más tenemos que hasta el 30 de septiembre se han ejercido 10.387.457.14, es decir, esta administración hasta lo que va ahorita, desde que arrancó hasta el 30 de septiembre, en medios de comunicación, ha gastado 38.474.710 pesos con 74 centavos. Si nos vamos al DIF municipal, en el 2013 ejerció un presupuesto de 35.430.219.73, mientras en el 2014 aumentó a 39.806.251.16 centavos. En el 2015 volvió a aumentar más a 49.393.536 pesos con 88 centavos y hasta lo que va ahorita, 30 de septiembre de este año, se han gastado 36.359.229 pesos con 27 centavos, que suma un total en lo que se ha gastado en el DIF en toda esta administración hasta el 30 de septiembre de 125.559.017 pesos con 31 centavos. Aquí cabe el preguntar, ahorita voy a
Aquí tenemos otro punto. En el tema de la famosa otros apoyos, que siempre hemos llamado caja chica, que el señor Tesorero ya nos ilustró, nos dijo qué consiste. Una parte, ¿no? Pero bueno, ¿qué consiste? En el 2013 se ejercieron 25.069.488 pesos con 92 centavos. En el 2014, en ese rubro, se gastaron 45.802.075 pesos con 71 centavos. En el 2015, 47.847.031 pesos con 05 centavos. Y hasta lo que va de septiembre 30 hasta el 30 de septiembre de este año, 26.370.164 pesos con 68 centavos. Lo que suma en esta administración, en este rubro, se han ejercido hasta el 30 de septiembre 120.019.271 pesos con 44 centavos. Tengo más datos ahí, no compartimos, pero luego me da. Tenemos también otro punto. Este punto es muy importante. En el tema de honorarios profesionales, en el 2013 se gastaron 2.584.720 con 80 centavos. En 2014, 4.400.244 pesos con 70 centavos. 2015, 6.174.284 pesos con 10 centavos. Y hasta el 30 de septiembre se han gastado 11.943.783 pesos con 70 centavos. Es decir, esta administración, por honorarios profesionales, por abogados que están fuera de, o contadores que están fuera de, ha gastado hasta ahorita 22.518.312 pesos con 50 centavos. O sea, un dineral en este rubro en temas de abogados. Y aquí yo sí le haría una pregunta directa.